Muy bien, nuevamente con ustedes y a estas horas de la mañana, como lo habíamos anunciado antes de irnos a nuestra pausa, ya estamos conectados con nuestro invitado, él es congresista, economista de profesión, periodista, es don Wilder Ruiz Silva. Y le he convocado porque yo creo que es oportunísimo pedirle su opinión en torno a toda esta situación que nos tiene envuelto al país, que de verdad ya traspasó las fronteras, hay un conflicto diplomático que todo el mundo se queda callado, pero de verdad hay un conflicto diplomático, ¿no? Y producto de esta coyuntura política y los problemas internos, el adelanto de elecciones, la crisis económica, estamos a 48 horas de Navidad y la campaña navideña se fue a la quiebra. Una situación difícil. Don Wilder, muy buenos días y gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto saludarte. Claro, no son unos buenos días como para regocijarnos ya en ambiente navideña. Yo creo que la crisis política todavía continúa en el Perú. Hay una serie de ángulos de análisis que sigue dividiendo a los peruanos y sigue dividiendo porque no hay personajes con quienes dialogar. Creo que la participación de las Fuerzas Armadas está casi 50-50, es decir, ¿cómo pones orden en medio de que te están incendiando los aeropuertos, te están incendiando las fábricas como Gloria y Laive, te están incendiando las comisarías, te queman locales como la SUNAT? ¿Cómo pones orden en el marco de los derechos humanos? Entonces, ok, déjalos pues que incendien, pero alguien tiene que poner ese orden. Y cuando ponen el orden, sale un sector de la población y de los líderes y llaman a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir que están matando al pueblo peruano. Entonces, claro, ¿cómo haces una protesta sin incendiar aeropuertos? ¿Cómo haces una propuesta sin incendiar el país? Y eso nos tiene divididos. Hay quienes de los que respaldan moralmente a las Fuerzas Armadas porque están cumpliendo su rol constitucional. Hay de los que dicen que son unos asesinos, las Fuerzas Armadas. Ese debate no ha terminado. El debate de adelanto o no adelanto de las elecciones. Es decir, adelantamos elecciones con estos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, adelantamos elecciones sin las reformas. Es decir, ¿quién va a hacer las reformas? ¿El nuevo gobierno? Oscar, con sinceridad te digo, si hacemos las elecciones antes de julio del próximo año, sin reformas, Antauro Humala le va a meter 30, 40 congresistas. Y la izquierda reciclada en una serie de cascarones de partidos demócratas van a meter de nuevo a la misma gente. Entonces, creo que nadie se ha puesto a pensar si seguimos a la muchedumbre de las calles o se sientan un grupo de personas a pensar el país. En ese punto estamos, exactamente. Pero para sentarse a dialogar, Oscar, necesitas interlocutores, personas de las cuales más de una vez lo hemos hablado. Y el Perú está todavía sin encontrar un camino y un túnel que nos conduzca a la luz. En esa situación estamos, divididos cada día más. Don Wilder, pero lo cierto también es que de parte de, vamos a denominar el oficialismo o la gente pensante, el sector de la derecha tampoco tiene líderes visibles que conduzcan. O sea, se puede generar muy bien escenarios, se pueden generar conversatorios, propuestas, oiga, pero no hay el líder que necesita, en este caso, la derecha para decirle, oiga, aquí enrumbamos al país en esta línea. No hay ese líder. Todo lo demás es gracioso. Y de eso se aprovecha la izquierda. ¿Ok? La izquierda que recurre al incendio, a la violencia, qué sé yo, se ha caído a la Comisión de Derechos Humanos. Mira, Oscar, un espacio de ese diálogo es el Acuerdo Nacional.
Y vi esta mañana que estos señores recién se van a reunir, creo que en la quincena de enero. Es decir, el incendio... Esa es una de las crisis que hay. El incendio te está consumiendo tu casa y por ahí un pariente dice, no, mira, llámate en la quincena de enero a los bomberos. Eso no puede ser. Es decir, está bien que estamos a puertas de unas festividades navideñas que tienen que ser un punto de encuentro familiar, pero eso no nos quita que en paralelo se siga trabajando, se siga dialogando para encontrarle una solución. Mira, que las Fuerzas Armadas hayan salido y que exista ahorita una aparente tranquilidad y que el Congreso haya dado ya en primera votación la fecha probable para las elecciones, la crisis no se ha resuelto. Yo sí creo que la crisis no se ha resuelto, porque entre otras cosas, Oscar, como tú bien lo has comentado, la campaña navideña de miles de microempresarios se les fue al tacho, porque es gente que entre septiembre y octubre hace sus créditos en el sistema financiero para comprar su mercadería en octubre y le llega en noviembre, en la quincena de noviembre o antes de noviembre, y ya se está estoqueando. Todos esos microempresarios van a perder, las ventas van a disminuir y ese problema económico va a repercutir. Mientras tanto, efectivamente, las agrupaciones políticas que representan los diferentes estratos de la sociedad, no hay con quién dialogar. El centro del país, que es un grupo social cristiano, dialogante, propositivo para una serie de soluciones, no hay. Tres personajes con el cual por lo menos vamos a tomarnos un café y yo conozco a fulano, conozco a sultano, vamos a hacer una parrillada por lo menos en la casa y empezamos a dialogar. Eso es lo que no hay ahorita, Oscar, y lo venimos diciendo, sí. Hace un año lo venimos diciendo en el programa. Sí, don Welder, y mire, por ejemplo, hay esfuerzos aislados de personas notables del país, Hernando de Soto. Claro, Hernando. Trata de construir, pero lamentablemente le es esquivo la gente que debería estar al lado de él, porque tienen una propuesta propia, ¿no? Entonces no hay una capacidad de desprendimiento tampoco en favor de poder ponerse de acuerdo de la gente que sí podría tener la credibilidad ante la población. Hernando de Soto nada lo cuestiona. Yo digo, ¿cómo es posible que Hernando de Soto esté cansándose de buscar construir esa plataforma que le permite un diálogo abierto con el Perú profundo? No se le escucha. Mira, con toda mi crítica, con toda mi oposición que siempre he tenido con Verónica Mendoza, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es decir, yo discrepo ideológicamente por su planteamiento, pero sí considero que es una mujer respetable y que podría sentarse en ese ambiente de querer construir y olvidarnos de ciertos puntos para enrumbar el país. Yo sí creo que Verónica es una voz autorizada en la izquierda. ¿Dónde está el Curarana, como se llama? No sé cómo, no recuerdo el nombre. Pero tiene Marco Arana. Marco Arana, ¿dónde está? Es decir, ¿dónde está esa izquierda que tomó la posta de un Henry Piz, dialogante, de que tomó la posta de un Javier Díez-Canseco? ¿Dónde están? Y por el lado de la derecha, efectivamente, tienen que aparecer algunos personajes que puedan empezar por lo menos en un diálogo. Ese diálogo, vamos a ver, dicen el 15 de enero, el acuerdo nacional. Es increíble. Los sindicatos, el empresariado, la clase política, pero el 15 de enero es muy tarde, Oscar. Mientras tanto, no le veo yo todavía unos puntos mínimos
para decir la crisis empieza a superarse en el Perú. Esos puntos mínimos todavía no se visualiza, y mire, don Wilder, de verdad, seguir hablando los problemas del Perú, yo creo que no le hace bien. Aquí lo que tiene que hacer es empezar a hablar de las soluciones que parten sobre lo que usted dice. Oiga, es necesario construir una plataforma donde se identifiquen las voces, las figuras, se visualicen para empezar a proponerle al país soluciones. Eso no hay. Por ejemplo, parte de las soluciones es, ¿qué vamos a hacer con la Asamblea Constituyente? Por el momento no se toca. Ok, no se toca. ¿Qué vamos a hacer con los que integran el Jurado Nacional de Elecciones actual? ¿Vamos a las elecciones con esto o cambiamos el 50% de los miembros del jurado? Ok, 50%, perfecto, vamos, 50%. ¿Van a haber elecciones internas o no van a haber elecciones internas en los partidos? Muy bien, no hay elecciones internas por la coyuntura, así que los partidos serán responsables de los candidatos que le propongan a la ciudadanía. Ok, va a haber esa hoja de vida de 20 páginas donde te olvidas de poner un auto que hace 10 años lo vendiste, y por otro lado, un candidato se olvida de poner 35 propiedades y lo salvan. No, pues. Entonces, esos puntos mínimos necesitamos ponernos de acuerdo, porque de lo contrario, Oscar, esto va a continuar. Creo yo que la violencia se va a incrementar. Don Wilder, mire lo que me escriben quienes nos están siguiendo. Quiero agradecer también a quienes nos están siguiendo en el programa. Oiga, ¿y la corrupción? De eso no hablan. Y de ese verdad, es otro gran tema. ¿Se da cuenta? Ese es un gran tema que tiene que estar plasmada en los candidatos que van a postular ahora. Es decir, yo sí sería estricto. Candidato que tiene denuncias por violación, por corrupción, por ni siquiera candidato que se atreva a candidatear no pasándole el alimento a sus hijos, ese candidato moralmente está descalificado. Candidatos que tienen procesos judiciales en su labor privada o en su labor pública tienen que ser descalificados. Eso es más importante que una serie de por decirte, elecciones internas en los partidos, claro, la hoja de vida. Por último, si el Jurado Nacional no puede estudiar a 15.000 candidatos, que por lo menos habrán 10.000 candidatos, pongamos una cláusula transitoria que diga, candidato electo, se analizará rigurosamente su hoja de vida, pero vas a analizar a 130, y si encuentras a una serie de fascinerosos, lo sacas y entra el accesitario. Así es. Porque el jurado no tiene tiempo para revisar 10.000 o 15.000 hojas de vida, pero sí 130, que sería, antes que le entreguen su credencial de congresista electo, lo revisas y dices, ok, esta persona es honorable. Si la encuentras, lo votas. Y no le das cuenta. Qué buen punto. Eso es para ponerse de acuerdo. Ok, se lleva a cabo las elecciones, salen electos los 130 y hay una revisión posterior, y antes de entregarle la credencial a aquel que se le encuentre algún antecedente negativo que riña con la moral, con el tema público, no va. Entre el accesitario. Ese es un buen acuerdo. Un buen acuerdo. ¿Quién se va a negar? Porque entonces ahí tú te vas cuidando de poner en tu hoja de vida justamente lo que es verídico. Por último, dice, sí, tengo 20 juicios, 18 por robo y 1 por asesinato. Ya pues, ya dependerá del partido, en primer lugar, llevarlo. Claro. Si el partido quiere llevarlo, si tengo una condena de narcotraficante, pero ya estuve 10 años en la cárcel y ya purgué y ahora estoy reivindicado. Ya pues dependerá del partido, se lo lleva pues. Oye, don Wilder, don Wilder, el otro tema es también la eficiencia del Estado. Cuando uno habla de corrupción, hay que entender, oiga, la eficiencia del Estado es deficitaria. Mire usted, la Contraloría General de la República
en su portal de transparencia, tiene 34.080 funcionarios públicos con sendos procesos administrativos. 34.000, ¿ah? 16.845 funcionarios públicos con sendos procesos penales. 13.979 funcionarios públicos con sendos procesos civiles. Mire usted la burocracia que se encuentra involucrado en sendos procesos, sean civiles, penales, administrativos. Entonces la pregunta, oiga, la eficiencia de la burocracia, ¿qué hacemos para mejorarla y no tener estas estadísticas? Hay que recordar que en el año 2020 el Estado, según información de la Contraloría, perdió 16.000 millones de soles en corrupción. Eso es lo que tenemos que evitar, don Wilson. Sí, porque además esta corrupción te para una serie de obras a nivel del Estado, de los gobiernos regionales y de las alcaldías. Esta corrupción, aparte de pararte efectivamente una serie de obras que terminan obstaculizando la obra pública que el país necesita, muchos de estos van a seguir en las municipalidades. Se van a reciclar ahora a partir de enero con los nuevos alcaldes. No sé si tú habrás visto por ahí la cantidad de alcaldes con procesos judiciales que han ganado elecciones y van a juramentar el primero de enero. Creo que había alguien en Tacna, creo. Incluso creo que había ganado, no sé si una alcaldía o gobierno regional. Muy bien. Si eso está pasando en la cabeza a nivel del liderazgo regional y provincial, imagínate lo que estará pasando a nivel administrativo de estos miles de funcionarios que la Contraloría ha detectado. Entiendo que un país pueda tener pues 1.500 funcionarios de estos corruptos, pero 30 y tantos mil. Eso significa que está fallando la justicia, está fallando parte de la fiscalía, está fallando parte de los controles internos. La implementación, Oscar, porque todas las leyes de control ya están dadas. Es decir, el marco regulatorio y la normatividad para pescar a los delincuentillos que están en el Estado ya están dadas. Está fallando la parte humana de los que tienen que hacer cumplir esas leyes. Eso es lo que está fallando. Y eso significa efectivamente terminar el problema político. En algún momento iremos a moralizar el Poder Judicial y las instituciones del Estado. Eso entonces, es decir, como una conclusión, don Wilder, podemos señalar que es importante buscar una mesa de diálogo en donde estén actores visibles y que representen los diversos sectores de izquierda, derecha, qué sé yo, ¿no? Y que ahí se construye una agenda que ponga pautas precisas sobre las reformas electorales, bicameralidad, el tema de la corrupción. Eso yo creo que se podría construir frente a esta situación que vivimos, don Wilder. Sí se puede construir, pero tenemos que tener claro, en primer lugar, el bien común y el desarrollo del Perú. ¿Cómo logro yo alcanzar el bien común y el desarrollo del Perú? Lo logro con una serie de programas que representan mi formación ideológica. Ese programa responde a lo que yo pienso como político que debería ser la construcción de mi sociedad. Vamos a tener un Estado peruano lleno de empresas públicas y nada de sector privado. Eso responde a una forma de ver la vida. Vamos a tener solo al sector privado en el aparato productivo, o vamos a lograr que por lo menos las actividades sociales, las actividades como la educación, la salud, pueda haber una mixtura de accionariado privado y público.
y no como es ahora, que todo es privado. Creo que ha llegado el momento de efectivamente de ver que en determinadas áreas se permitan esa mixtura de la construcción del país. Hay áreas de la salud que el sector privado no puede atender y el sector público tiene que atenderlo, pero de calidad. Hay postas médicas que las municipalidades no pueden atender, entonces el Ministerio de Salud va y atiende con calidad. Es decir, la gerencia de los problemas sociales simplemente responden a un profesionalismo y competencia de la gente que tú llamas para que te ayude. Esos puntos mínimos, Oscar, se pueden alcanzar. Un gestor social eficiente, competente, eso es lo que necesita el Perú en términos generales, ¿no? Don Wilder, hay una pregunta que me dice, oiga, todo lo que estamos hablando, don Wilder, miren lo que me ponen, ¿ah? ¿Será posible hacerlo con este Congreso, con Dina Boluarte como presidenta? No creo. Con sinceridad, no creo. De verdad no, que... Es decir, mira, mira, si yo fuera un presidente y hasta de izquierda, así como me he reunido con las bancadas de diferentes representación, hubiera llamado también al otro sector productivo. Es decir, yo no hubiera tenido ningún tipo de vergüenza como presidente de la República de llamar a Confiep y tomarme un desayuno con todo el directorio de Confiep. Y al día siguiente tomarme un desayuno con las centrales sindicales. Y al tercer día hacer el desayuno con los dos. Claro. Es decir, con la Confiep, la CGTP y sentado. ¿Por qué? Porque yo tengo que encontrarle una posibilidad de encontrarle soluciones al país. Y el país son todos, ¿ah? El país es la clase A, la clase B, la clase C, la clase D y E. El país es todos. Países son los peruanos que están en extrema pobreza y los peruanos que están en la clase A, esos millonarios. Esos también son peruanos. Entonces tú tienes que tener el liderazgo para decirle a estos millonarios, oye, compadre, ayuda, pues, hermano, ayuda, no friegues. O decirle a la gente que está en la extrema pobreza y en la extrema pobreza, oye, deja de marchar, pues, no estés incendiando aeropuertos porque necesito que la gente vaya a los aeropuertos, necesito que la gente viaje, no friegues. Entonces, ese liderazgo tiene que tenerlo el presidente. Hay forma, don Wilder. El premier. Don Wilder, pero ¿sabe qué? Hay formas. Y usted es una persona con vasta experiencia en gestión pública. Y usted ha sido autoridad en gobiernos locales, todo. Y yo recuerdo cuando el gobierno de Alan García implementó programas sociales y no le dio la plata a los alcaldes, todo, sino le dio a lo que él denominó núcleos ejecutores y organizó a los dirigentes y les empezó a dar dinero para que construyan sus escaleras, sus muros de contención, sus pistas. ¿Cuánto le daba? 30.000 soles, por decirle, a un núcleo ejecutor. Y eso le permitía que hombres y mujeres de la comunidad tuvieran chamba, eventual, pero tuvieran chamba. Esa clase de ideas es lo que está faltando, para que se movilice el aparato económico, la gente se sienta útil. Oiga, es doloroso, don Wilder, estar en la calle y ver tanta gente buscando que ganarse la vida. No puede ser. Porque fíjate, un gobierno, entre sus funciones, está generarle oportunidades para que tú te puedas desarrollar en libertad. Si un presidente de la República tiene que generarle oportunidades a los ciudadanos de ese país y no con sus acciones estar generando protestas y estar generando unos sinsabores que no conducen a nada. Pero eso significa que tú llegas al gobierno con un programa, con un equipo de gente
para poderlo implementar. Pero desgraciadamente el señor Castillo llegó con las ideas de la izquierda de la década del 30 y del 40 y sin ningún equipo de gente. Y sus ministros eran prontuariados más de uno. Ahora por lo menos hay la tranquilidad de que son técnicos, a pesar que por ahí hay una ovejita negra que tiene una serie de juicios, creo que es el ministro de Educación. Así es. Pero de todas maneras, tienen que estar escrupulosamente chequeados los ministros. Es decir, si no puedes chequear los antecedentes penales de 16 personas que van a ser personajes públicos, estamos fregados. El ministro de Educación tiene que ser una persona calificada, intachable moralmente, y que no tenga pues unos juicios que tiene por ahí, creo que haber adulterado unos contratos, no recuerdo lo que había tenido el ministro de Educación. Claro que sí. Don Wilder, el tiempo me ganó. Don Wilder, en un paréntesis, abrazarlo a la distancia, agradecerle su amistad, en nombre de todos mis vecinos, de todos aquellos que seguimos sus intervenciones, que son bastante magisteriales. De verdad, eso se lo agradezco. Un abrazo a la distancia para usted, para su familia, don Wilder. Una feliz Navidad. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Y también feliz Navidad para tu familia, cariños para tu familia y por supuesto para todos los televidentes que nos siguen en tu programa. Muchas gracias. Muy bien, don Wilder Ruiz es congresista, economista, periodista, ha estado con nosotros en esta parte de la entrevista.